Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche estoy rodeada de jóvenes líderes de las Américas y nuestro hashtag es #Luchas Juveniles. Bienvenidos. ¡Apoyen la educación! Bueno, y les presento a estos jóvenes líderes. Comienzo con Paz Carmona de Chile. Paz fue una de las organizadoras de las grandes marchas de 2011 y 2012 junto con Camila Vallejo y hoy lidera en un movimiento juvenil de izquierda. Héctor Maravillo, también, ¿de qué universidad, Héctor? Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Universidad Autónoma Metropolitana y también un líder universitario y ahora un líder juvenil también en un movimiento de izquierda. Jacob Paneso, líder sindical, líder de trabajadores en Nueva York, y Álvaro Forero, nuestro Álvaro Forero, líder de la MANE de Colombia. Buenas noches. Entonces, muy bienvenidos a todos. El objetivo de este programa es que queremos saber qué está moviendo a los jóvenes en los diferentes países y en qué, digamos, qué coincidencias hay y qué diferencias hay según las coyunturas nacionales. Todos ustedes están aquí porque hay una reunión de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Y quizás, Álvaro, podríamos explicar qué es esta organización. Sí, bueno, pues la FMJD, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, es una organización mundial de jóvenes en donde pues, nos damos cita a diferentes organizaciones juveniles alrededor del mundo para discutir temas de solidaridad internacional entre los pueblos de los, digamos, países condenados al hambre y condenados a la miseria por las diferentes dinámicas políticas, sociales y económicas que se dan en el mundo. Viene creada desde la Segunda Guerra Mundial, ha hecho diferentes reuniones internacionales, es la gestora de los festivales mundiales de la juventud, cuya última versión fue en diciembre pasado en la ciudad de Quito, Ecuador, con la participación de cerca de 10.000 jóvenes de todo el mundo. Y pues bueno, en este momento estamos reunidos en la Coordinación Regional de América Latina y el Caribe. Vienen delegados de Argentina, de Uruguay, de Chile, pues está Paz acá, de México, compañeros de Estados Unidos, que para nosotros es muy valioso que puedan estar con nosotros, de Venezuela, bueno, de muchísimos países del continente. Y la idea es discutir un poco cuál va a ser la perspectiva del movimiento juvenil continental de cara a los problemas que estamos afrontando actualmente en Latinoamérica, sobre todo también en la solidaridad de las organizaciones juveniles del continente con la paz de Colombia, que para nosotros es una prioridad importantísima. Bueno, todos ustedes han tenido experiencia con la calle, o sea, todos han participado en grandes manifestaciones en sus países. ¿Les parece si arrancamos la discusión con eso, con el impacto que tiene la movilización juvenil? Y arranco por aquí, con Paz. ¿Qué fue lo que pasó en el 2011? ¿Por qué salieron ustedes a la calle y cómo lograron conectar con el resto del país? Yo creo que el 2011, bueno, para nosotros en Chile es un momento político y social muy importante. Marca las movilizaciones a nivel épico ya casi, porque son las movilizaciones más grandes después de la vuelta a democracia.
y efectivamente logra un impacto real en la juventud. A propósito que en muchos años, durante los 90, a los jóvenes nos decían que éramos la generación de los que no estábamos ni ahí, como se dice en Chile, que no nos importa nada. La vida nos pasaba y nada nos interesaba. Y yo creo que el 2011 logra empoderar a los jóvenes de su realidad. Y es con el emblema de decir, estamos endeudados por la educación, que es un derecho, es decir, tenemos el derecho a recibirla, ya que el Estado la provea en las mejores condiciones, y nosotros estamos endeudados por ella. Nuestras familias de repente tienen que elegir entre un hijo y otro que tenga que estudiar, porque no están las condiciones económicas para que 2 hijos estudien en una familia, o nuestros padres tienen que buscar más trabajo para poder hacerlo, etc. Y en eso se empoderan también de un problema propio, que es estar endeudados por la educación, pero que a la vez es un problema social, es un problema del Estado. Y yo creo que ahí marca también un punto arriba respecto de cómo se perciben los jóvenes el empoderarse de la situación nacional. Ya no existía solo el problema de la educación, sino que también está el problema de la vivienda joven, está el problema de la salud para los jóvenes, y así hoy día hay un estado político que permite decir, tenemos un programa de gobierno que impulsa una nueva constitución política. Nuestra constitución es una constitución que nosotros consideramos ilegítima a propósito de que sale la dictadura en los 80 con Pinochet. Y por tanto hoy día tener la capacidad de tener un programa de gobierno donde se impulsa una nueva constitución y se impulsa un nuevo sistema de educación es producto de ese 2011 que empodera a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto de decir, acá los problemas que existen nosotros debemos resolverlos. Acá no es un problema que el gobierno lo va a hacer solo porque no lo está haciendo. Héctor, en México, ¿la misma experiencia los jóvenes pudieron conectar con el resto del país? En torno a la actual movilización. En torno a la actual movilización, en torno a reclamos previos. Ahora volvemos digamos, a los temas que mueven a los jóvenes. Pero ¿han podido conectar con el resto del país? Este movimiento inicial en torno a los compañeros desaparecidos ha sido muy regionalizado, principalmente en Guerrero, que es donde desaparecieron, donde la movilización ha sido mucho más grande y poco a poco ha permitido que creciera el movimiento en otros estados, principalmente en las regiones más cercanas, el Distrito Federal, la región centro y sur, en donde sí el movimiento ha crecido, ha habido movilizaciones inmensas, más de 100,000 personas, cosa que antes existía pero en menor medida, ¿no? Es decir, cuando desaparecen los 43, los primeros que se lanzan a la calle son los jóvenes, ¿verdad? ¿O no? Cuando desaparecen los 43 hay un periodo en el que no se sabe qué ocurre y poco a poco eso fue transminando. Lo que desarrolló las movilizaciones fue que aparecieron las fosas, o sea, al principio no sabía si estaban perdidos, si estaban desaparecidos. Cuando ocurre lo de las fosas, se lanzan en las demás partes del país, principalmente jóvenes estudiantes, pero en Guerrero es un proceso en el que los primeros que se lanzan fueron los padres y jóvenes pero campesinos, es decir, no tanto estudiantes. Los primeros que dicen, bueno, son compañeros de nuestro pueblo, compañeros con los que vivimos, los han asesinado y son los que han dado la movilización. Eso es interesante, porque tú hablas de campesinos y aquí hay un líder trabajador y yo le iba a preguntar justamente cómo se conectan los jóvenes trabajadores con los jóvenes universitarios en Estados Unidos. ¿Hay digamos, vasos vinculantes entre esos dos movimientos? Pues sí, por muchas décadas. En Estados Unidos sí hay apoyo desde las universidades para la clase trabajadora cuando hay movimientos como huelgas. Un ejemplo recién, este fin de semana pasado, en Estados Unidos tiene el día Black Friday, es día negra de comprar, viernes negra, y todo deben ir a comprar. Pues los trabajadores de la cadena más grande de retail, de vender, es Walmart, ¿no? Y los trabajadores de Walmart están en el principio de movilizar para subir el sueldo mínimo, porque reciben 8 o 9 dólares la hora, no pueden pagar la renta en Estados Unidos. Entonces exigen ya 15 dólares la hora y quieren 40 horas de trabajo. Y en este viernes vienen estudiantes, vienen otros trabajadores de otros sindicatos para apoyar. Entonces sí hay organizaciones estudiantiles que miran la posibilidad de apoyar la clase trabajadora.
Es muy, digamos, interesante ver lo urbano versus lo rural. Tú planteas el tema de que comenzó por un movimiento joven campesino y allá comenzó, digamos, en las ciudades, los jóvenes saliendo a la calle. Yo te iba a preguntar, Álvaro, ¿cómo ves tú la conexión entre jóvenes estudiantes de universidades privadas frente a universidades públicas? Uno podría decir que en Colombia y en las Américas hay, digamos, un movimiento que los congrega a todos. ¿Tienen reclamos parecidos? Bueno, yo creo que... No. La pregunta es aquí para ti, pero quería que Paz estuviera muy pendiente para contarnos cómo se vincularon las universidades privadas y públicas allá en Chile. Sí, claro, bueno, yo creo que lo que nos dejó la movilización del 2011 aquí en Colombia, el tema de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, fue la reivindicación de los estudiantes colombianos por el derecho a la educación. Más allá de si eran estudiantes de universidades públicas o universidades privadas, pues nos unimos todos y todas en torno a la reivindicación del derecho fundamental a la educación, en este caso a la educación superior. Y en ese sentido, pues hubo una gran movilización de estudiantes de universidades privadas. Incluso yo soy egresado de una universidad privada, soy egresado de la Universidad Libre y hacía parte del Cuerpo Nacional de Vocerías de la MANE, o hago parte del Cuerpo Nacional de Vocerías. Y pues bueno, creo yo que evidentemente sí hubo una conexión entre los estudiantes de universidades públicas y de universidades privadas histórica en el país, en la medida que no solamente salimos a movilizarnos en solidaridad de los estudiantes de las universidades públicas, sino que también los estudiantes de universidades privadas salieron a exigir su derecho a la educación, que creo yo es el más negado, es más negado el derecho a la educación para los estudiantes de universidades privadas que para los de las universidades públicas. Y en ese sentido, pues bueno, salimos en contra de los créditos educativos, salimos en contra de las alzas de matrículas, salimos en contra de las políticas en muchas universidades represivas y que pues prohíben la crítica, que prohíben el pensamiento libre y crítico en las universidades. Y creo que pues evidentemente sí hubo una conexión bien importante y una movilización muy importante de universidades privadas. Paz, ¿cuál fue, digamos, el principal reclamo que los pudo unir a todos? En Chile por lo menos parte en el mundo universitario, con la idea de la deuda universitaria. En Chile una carrera al año sale $10.000, una relativamente barata, no tan cara. Y parte con esa esencia, donde las universidades privadas son las más afectadas, evidentemente, porque hay un mercado además desregulado, en el sentido de que el arancel sube sin medida, podían imponerte una cuota para matrícula sin que nadie te dijera esto es lo correcto o no, sino que se imponía. Pero tiene algo muy significativo, que es que da un salto cualitativo hacia un movimiento por la educación, donde se suman distintos actores. Y ahí lo que da cuenta es una crisis de la educación que viene, por lo demás, de la educación básica, primaria, secundaria, la mala calidad de la educación, y que además da un salto hacia el mundo de los trabajadores con los trabajadores de la educación, profesores, técnicos, funcionarios académicos universitarios, que amplía el espectro y que efectivamente llega a todas las familias en Chile. O sea, tú marchabas con tus profesores al lado. Sí, claro. Con nuestros académicos, los rectores de las universidades salieron a marchar. O sea, hubo un movimiento que explotó y que yo creo que en Chile, el 2011, todas las familias a la hora de la cena conversaban sobre la educación, sobre el problema de la movilización de los estudiantes, sobre la situación que se estaba viviendo. Es un cambio cultural incluso para lo que estaba viviendo en nuestro país. Yo creo que es muy significativo además ese salto que se produce cuando incorporamos además a los trabajadores, o se incorpora al mundo de la educación en términos generales, los apoderados. O sea, los apoderados también dicen tenemos algo que decir. ¿Y ustedes sienten que en sus países la educación ha logrado tomar esa importancia en la agenda pública? Pues en Estados Unidos no puedo hablar bien de toda América Latina, pero la cosa es, como lo veo yo, es que el sistema de educación sirve para seguir manteniendo la división de clases que existe en la sociedad. Los que son hijos de la clase que manda van en las escuelas más ricos y tienen su papel de su degree, su profesión, y van a encontrar los trabajos más buenos, que pagan más.
Pero la clase trabajador, si van en la escuela, van en las escuelas de menos condiciones y más van a regresar a la clase trabajador. Entonces, para mucha gente miran que el sistema de educación no tiene... O sea, no permite la movilidad social. Sí, y en casos de que sí lo hacen, en caso de que dan una beca a unos, es para poner una cara de diversity. Lavar imagen, se dice en español, lavar imagen. Aquí hay una pregunta para todos ustedes, y es, ¿hay criminalización de los movimientos juveniles a nivel de los gobiernos latinoamericanos? A mí me gustaría retomar esta pregunta porque directamente es lo que ocurre en México, ¿no? Los compañeros desaparecidos y el movimiento en general actualmente parten de eso, o sea, eran campesinos de una normal rural, olvidada, dejada, el gobierno les quitaba recursos, pero había una criminalización contra ellos, ¿no? O sea, se decía que esas escuelas eran semilleros de revoltosos, semilleros de guerrilleros, etcétera. Pero en general pues era una escuela de simples campesinos, ¿no? Entonces había un ataque contra ellos y ellos normalmente hacían protestas, hacían movilizaciones para recuperar, para que al menos le dieran cierto presupuesto, y en este momento el golpe pues los ataca, ¿no? Entonces, frente a ello, las protestas que ha habido ha sido de un tono muy elevado en ese estado, es decir, la población ya está cansada, se da cuenta que, o sea, fueron grupos criminales en conjunto con las fuerzas policiales, y entonces dicen, bueno, si ningún partido político, nadie del Estado nos representa, pues no tenemos por qué respetarles tampoco los marcos legales, ¿no? O sea, si el marco legal, las fuerzas policiales son las que han detenido y desaparecido a estos jóvenes, pues tampoco nosotros vamos a respetarlo, ¿no? Entonces, frente a ello, en otros lugares donde la correlación de fuerzas es menor, se hacen movilizaciones normales, pero el gobierno poco a poco ha avanzado también en criminalizarlos, ¿no? Cada movilización que se ha tenido, masivas, en el país en las últimas 3 semanas, han llevado a detenciones, ¿no? Detenciones auspiciadas en actos mediáticos, etcétera, de vandalismo, pero detienen a la gente que está movilizado pacíficamente. Y detienen y los mantienen, digamos, días. los mantienen días. Días, Okay. sin pruebas. Los últimos que ha pasado es que los han mandado a penales de máxima seguridad junto a cárteles, o sea, junto a líderes del narcotráfico, han estado Jóvenes 11 días. líderes. No, jóvenes del movimiento detenidos los llevan a penales donde se encuentran estos. Y también ha ocurrido que ha llegado tanto a que han disparado a compañeros dentro de la universidad pública, policías vestidos de civil, y han levantado a compañeros de manera, digamos, ilegal. La misma policía los detiene de manera ilegal, los levanta, les planta cargos falsos y los pone igual a disposición de las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que no solamente se trata de una cuestión de la criminalización, sino la criminalización como una forma de justificar una represión ilegal desde el Estado, ¿no? Como una política de Estado. Ustedes, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron con las marchas? Yo creo que fue bien dura, hubo una fuerte... Nosotros además en ese periodo fue justo el gobierno de derecha en Chile y el nivel de represión fue muy, muy fuerte, o sea, muy descontrolado por lo demás. Y ahí también yo haría el alcance de que ahí los medios de comunicación también favorecen mucho la criminalización. A propósito de las tomas que sacan, nosotros sacábamos marcha de 100.000 personas y el nivel de desmán existía, pero era muy marginal a lo que era la marcha. Era esa la toma. La toma era del desmán, del destrozo, y también ayudaban entonces a la criminalización del movimiento, pero hacia la opinión pública. En el fondo, legitimando también la acción del Estado, del gobierno en este caso, con la represión. Entonces, nosotros logramos romper esa barrera. Se logró romper a propósito de lo fuerte que fue el apoyo social. Y ahí los medios tuvieron que reenfocar también sus tomas. O sea, lo que salía tenía que ser retomado y hacia por lo menos el discurso o el mensaje político que se estaba entregando. Nosotros llegamos a niveles muy altos de apoyo al movimiento estudiantil, 70-80%. Pero efectivamente el nivel de criminalización se mantiene. O sea, el nivel de represión, además de parte del gobierno, se mantenía. Fue muy duro. Y Jacob, ¿y cómo es
¿Cómo lo viven ustedes en Estados Unidos? Por ejemplo, con movimientos como el Occupy Wall Street. ¿Han sido criminalizados también? Pues sí, tienen una historia larga de usar policía secreta para estar parte de la organización, pero para hacer cosas, para fabricar casos en contra de activistas. Hay décadas, 50 años de historia de eso. Tratan de... Y han arrestado, hay bastantes presos políticos en Estados Unidos. Un caso en que enfocamos en la actualidad es un caso de... Son cubanos que estaban viviendo en Estados Unidos, estaban ayudando al gobierno de Cuba de reportar de los grupos derechistas que estaban organizando ataques violentos contra Cuba, pero también estaban matando gente dentro de Estados Unidos, esos grupos derechistas cubanos. Pues son 5 cubanos que estaban ayudando a reportar qué estaban haciendo estos grupos derechistas de Estados Unidos. Pues el gobierno de Estados Unidos fabricaron un caso de conspiración contra ellos y ahora ya pasaron más que 16 años en cárcel. Todavía hay 3 encarcelados. Se llama los 5 cubanos. En presos les dividieron en diferentes estados de Estados Unidos, uno Colorado, Florida, pero hay una campaña internacional, se llaman los 5 cubanos, pero para dar libertad a ellos, pero usaron muchos métodos que no son legales en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pagó la prensa en Estados Unidos para escribir artículos falsos contra ellos para hacer una imagen de espías en Estados Unidos. Y creo que con esta, digamos, así como termina Jacob, me da pie para hacerles otra pregunta que me llegó acá, Álvaro, que es qué ven, qué escuchan y qué leen de los medios en sus países. Bueno, yo creo que el tema de los medios de comunicación siempre ha sido un problema para los movimientos sociales y mucho más para los movimientos juveniles, teniendo en cuenta pues ese margen de criminalización y estigmatización que se tiene de los jóvenes. En Colombia pasó algo muy parecido a lo que pasaba en Chile, por ejemplo, en la movilización del 2011. Salían movilizaciones multitudinarias de 100.000 personas en la calle y la portada de XYZ periódico o el reportaje de XYZ noticiero era una persona le lanzó una piedra a un policía, pero los 99.999 otros no los mostraban. Y creo que esa movilización aquí en Colombia también hizo que, bueno, creo que en Colombia se gestó un movimiento social por la educación que desbordó las barreras de la universidad y se convirtió en un movimiento de la gente, de la sociedad en su conjunto, por la educación. Y eso obligó también a los medios a tratar de, o bueno, a más o menos decir la verdad. Obviamente no es el caso de Canal Capital, creemos que el equilibrio informativo que se maneja en Canal Capital es muy bueno para la democracia en Colombia, pero sin duda alguna los medios de comunicación siempre han manipulado la visión de las movilizaciones sociales. Hay que ver lo que pasó, por ejemplo, en el paro agrario que vivimos en nuestro país, en la misma movilización estudiantil y en muchísimos otros temas en donde definitivamente se ha tratado de moldear la idea de los colombianos frente a los temas de coyuntura del país hacia determinados intereses. Y creo que eso pues ha sido una constante de los medios de comunicación en el país. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Manden sus preguntas y se las hacemos aquí a nuestros panelistas, jóvenes líderes de las Américas. Ya volvemos.